Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. El público que nos escucha, doctor Aguilar, me pide consultarle a usted si exactamente usted piensa lo contrario. Vamos a tratar de diseccionar el artículo de Gabriel. Primero, yo creo que es importante establecer el derecho que tiene Alianza País como movimiento político a votar a la carrera presidencial a su mejor cuadro. O sea, sería absurdo decirles no voten a su mejor cuadro. Y el mejor cuadro que tiene Alianza País en el imaginario de la gente y en las cifras de las encuestas es el ex vicepresidente Moreno. Es su mejor cuadro. Yo no veo entre los dirigentes de país o entre los políticos activos de país un cuadro electoralmente competitivo que no sea Lenín Moreno. Lo que ocurre es que en los años de la bonanza, Lenín Moreno era casi invencible en el imaginario de las gentes. Y yo alguna vez le dije a Gonzalo en alguna entrevista aquí mismo hace algunos años, cuidado, puede ser Moreno el candidato, pero hay que esperar a que pase el tiempo porque nadie es invencible. Y no es que sea un sabio político, simplemente es la sabiduría de la vida, ¿no? De ver la vida con una perspectiva que dan los años. Y Moreno tiene el voto duro de país que a estas alturas del partido debe seguir estando en el orden de un 30-35%. Voto duro que votarán por Moreno, pero ese voto duro del 35% ya no es voto de Glass. Es decir, si le lanzan a Glass al vicepresidente, ese voto duro incluso se diluye porque Glass representa a la famosa derecha endógena que tiene el movimiento país. A las personas a los que los propios miembros de país del ala ortodoxa les llaman los businessmen, ¿no? En ese sentido, creo que la fórmula Moreno-Glass es la fórmula que junta las dos tendencias que tiene país, es decir, la tendencia de los burócratas, de las personas, de los tecnócratas, de los que han visto su vida cambiada estos 10 años con unos sueldos espectaculares desde la mera especulación de la consultoría y desde el dibujo teórico de una ideología que solamente ellos veían, porque el país lamentablemente se fue entrando en un tobogán de populismo. Y el otro lado del movimiento, que es el movimiento que lamentablemente le deja al país con un déficit enorme, con un endeudamiento cercano o superior al 40% en la relación deuda-PIB, con unas pública, deudas éticas terribles. Y como decía el hijo de Carlos Vera, que es un estupendo tuitero, que es Carlos Andrés Vera, con unas fortunas personales casi obscenas. Sí. Palabras de Carlos Andrés que me parecieron la mejor definición del correísmo, y hay que darle el crédito, hay que darle el crédito de la frase, ¿no? Fortunas personales casi obscenas. Pero juntan los dos elementos y lanzan una fórmula, Moreno-Glass, que será oficializada en la convención de país. Y el tema es que también irán armando las listas nacionales y las listas provinciales. Salvo que me equivoque, tengo entendido que el actual presidente de la Asamblea, por ejemplo, ya no regresa a la lista nacional, está por ahí peleando un puesto en la lista nacional si acaso le dan. Si no, le mandarán a que pelee la representación por Imbabura, su tierra natal, porque sus niveles de aceptación a nivel del país son muy bajos. Por actos, por ejemplo, como esto de Condeca. ¿Usted cree tan bajo? Exactamente, se habla de su nivel de aceptación entre un 2 y un 4%, es decir, están dentro del margen de error de la encuesta. Pero si le va a condecorar a la señora Kirchner, es parte de lo que pasa. ¿Qué se espera? Es que es parte de lo que pasa, exactamente. Primero, las condecoraciones de la presidenta de la Asamblea no son consultadas a la Asamblea. El Pleno va y se topa con una sesión en donde dice, hoy voy a condecorar a Juanito, o voy a condecorar a Pedrito. Entonces, el Pleno nunca es consultado por las condecoraciones que da la Asamblea. Son condecoraciones de la señora. ¿Y el Pleno de Alianza? El Pleno de Alianza, no, pero el Pleno de la Asamblea Nacional. Ya, pero el Pleno de Alianza. Tampoco. Supongo que será idea de la señora, y la señora condecora a quien ella admira y con quien ella se siente afín. ¿Cierto? Nadie condecora a quien no siente afín. Y creo que hay una afinidad o una admiración de la presidenta de la Asamblea hacia la expresidenta Kirchner, supongo que por todas las virtudes y los defectos de la presidenta Kirchner, ¿no es cierto? Pero ese acto de condecorarle, por ejemplo, que repudian los ecuatorianos de bien,
a una persona que esté problemada en la Argentina, pues están develando actos de corrupción, también que revelan fortunas obscenas, es decir, millones de dólares encajonados en una caja fuerte, en fin. Es parte de su descenso vertiginoso en la aceptación nacional y el hecho de que probablemente se despida ya en mayo de la presidencia de la Asamblea, de la propia Asamblea, y que si acaso le manden a un cuarto o quinto puesto en la lista nacional o le manden a competir en su provincia natal en Imbabura. ¿Cree usted que en Alianza País él conoce más que el propio candidato Moreno o precandidato Moreno? A ver, pero es que yo creo que hay que quitar ciertos mitos para poder responder la pregunta. Por ejemplo, en el tema de la Unión Europea. Los europeos le dijeron al gobierno ecuatoriano, a ver, el acuerdo comercial con la Unión Europea tiene sus tiempos. Entonces no vengan todas las semanas a Bruselas, no hay necesidad, hay que traducir el pacto, hay que llevar a los distintos parlamentos, tranquilidad, tranquilidad. No obstante, se iban todas las semanas. Entonces, a ver, ¿a qué te vas a Europa todas las semanas cuando ya te dicen los europeos? Correcto. Entonces, esa sensación de que no funcionaban los ministros es porque los ministros estaban haciendo lo que no se debía hacer. ¿Ya? Y esta sensación de que de pronto el vicepresidente va y descentraba las cosas también es irreal. Simplemente Europa le dice, a ver, se firma en marzo. Sí. ¿Ya? Los tiempos son nuestros, ya deje de ser intenso, como dicen los decimos en el Ecuador, ya no sea intenso, ¿no es cierto? En el tema de las aptitudes de Glass, mire, yo no soy juez de nadie, yo soy más bien, quiero tratar de hacer una valoración de orden político. Yo creo que los grandes proyectos emblemáticos de Glass, que son las hidroeléctricas, dígame dónde están. Dígame dónde están. ¿Qué se hizo con la plata del petróleo? No, señores, mentira. Eso se hizo con deuda china. Tan endeudados que tuvieron que están ahora queriendo concesionar sopladora. ¿Dónde está el mago? ¿Dónde está el gran conocedor de economía? Desde el propio presidente Correa. Y cuando se evalúa el correísmo con distancia. Yo creo que usted tiene más razón. ¿Dónde está el gobierno súper exitoso? ¿Saben cuál fue el éxito de este gobierno en los primeros años? A ver, tomaron los fondos que había en el Banco Central y que el Banco Central los tenía invertidos fuera, póngale en circulación. El IES que invertía con seguridad fuera, que el IES invierta aquí, que compre bonos del Estado. Inyección de liquidez al Estado. Petróleo de $100, dale, todo, nada de fondos, quiten el FEIREP, quiten esas vainas. Entonces, los primeros años de Correa era un tipo que nadaba en plata. Cuando uno nada en plata, cuando uno nada en dinero, todo Gonzalo, sale. Pues ya tiene que salirle, pues. Porque además si le sale mal, tiene dinero para enmendar. ¿Cuándo se ve la realidad? Cuando se acaba el dinero. Ahí se ve la realidad. Yo leí al presidente este fin de semana decir que el gasto público son los hospitales. Y al mismo tiempo una señora en Twitter decía, en el hospital tal, el Hospital del Sur, me parece que no habían férulas para un yeso. Oiga, si yo no quiero un edificio hermoso para un hospital, yo quiero un hospital donde haya férulas para una fractura. Que los médicos cobran, sí, pero que cobren médicos ecuatorianos, por último, no médicos cubanos. O sea, ¿por qué el Ecuador tiene que dar fuentes de empleo a los cubanos como médicos y tenemos médicos ecuatorianos que están desempleados como en cualquier país del mundo? La primera opción del empleo son sus ciudadanos. Sus profesionales, sus además. Profesionales. Sí. Entonces, por Dios. Los hospitales están, no llenos, pero con una alícuota impresionantemente grande para los cubanos en diferentes casas de salud. Y vaya a ver, ustedes son médicos, además. ¿Usted qué calcula son? A ver, estudiantes. Yo dudo del régimen de Castro. O sea, Castro le saca plata al mundo como sea. A Uruguay le vendía pintas de sangre. ¿Ya? Por eso ya váyanse haciendo la idea. O sea, exportaba sangre, eso es verdad. Entonces, en ese escenario, Gonzalo, en ese escenario, desde el pragmatismo más absoluto, mi mensaje al elector en época de elecciones, porque es al final lo que estamos teniendo entre manos, es, por favor, piensen por quién van a votar. Porque es la irresponsabilidad más grande con el país y con su historia en este momento.
el votar sin preguntarle al candidato por el que van a votar cuál va a ser su plan de gobierno, cuál va a ser su plan económico, cómo me va a sacar del desempleo, cómo va a bajar los impuestos, pero a la par cómo va a sostener el manejo de la burocracia sin crear también desempleo en la burocracia y que eso afecte a la cartera del BIES, por ejemplo. Hay que sacar las salvaguardias. Hay que bajar el impuesto a la salida de capitales. Hay que dejarlo solamente como un tema de control referencial. Hay que bajar el IVA. Pero todo eso hay que bajar sabiendo que tengo que también bajar el gasto público. Entonces, Gonzalo, yo creo que es imperioso en el Ecuador en este momento. El discurso político es bonito, a mí también me gusta los adjetivos, la vaina, pero ahorita necesitamos gente aplomada, muy aplomada, pragmática y con buenos equipos de trabajo, con buenos binomios, con buenos candidatos a la asamblea. Sí. ¿No? En ese escenario, mi querido Gonzalo, yo creo que el Ecuador tiene que ser reflexivo. No nos causa, no obstante, pesadumbre. Somos un colectivo sin miramientos acertados por ninguna parte. Es que no tenemos capacidad de pensar más allá de... Y no se siente culpable porque ¿dónde están los líderes de la coyuntura? Y usted fue uno de los que más abrigamos. ¿Qué le ha faltado al doctor Aguilar en un examen? De conciencia. De conciencia, exactamente. En una valoración de lo que no se pudo hacer, de lo tanto que no prometió usted. Todo ha cumplido con lo mejor de lo mejor, que es su honestidad. Y entonces, con eso me quedo contento. Pero no era el plan ese. El plan macro era distinto. Sí, claro. ¿Qué le debe usted a sus electores? A ver, yo creo que a mí me faltó ambición, Gonzalo. Ambición y personalismo y partido. En ese tres orden. Ambición para quedarme y para hacer de la política una carrera. Personalismo para estar metido en todas las bodas, ¿no? Salir usted me conoce más que nadie, Gonzalo, estar en radios y en televisión todos los días. No soy así. Usted no es. No soy así. No es así. Y partido, es decir, yo siempre esperé un espacio político donde haya la posibilidad de discutir, pero aquí los movimientos políticos tienen dueño. Entonces uno tiene que discutir. Si quiere discutir con Avanza, con el dueño de Avanza. Si tiene que discutir con los socialcristianos, con el dueño de los socialcristianos. Si quiere discutir con Creo, con el dueño de Creo. Si quiere discutir con la Izquierda Democrática, con el dueño de la Izquierda Democrática. Con el riesgo de que si usted en un momento determinado acepta y dice, bueno, yo voy, termina siendo empleado del dueño del partido. Mire, yo les voy a contar una anécdota sencilla que va a graficar lo que les estoy diciendo. Cuando se discutían las reformas del Código Orgánico Integral Penal en la Asamblea Nacional, toda la Asamblea estaba de acuerdo en despenalizar el aborto cuando el embarazo es producto de una violación en general, sea la mujer, padezca la mujer trastornos mentales o no. Si es producto de una violación, debía autorizarse el aborto. Toda la Asamblea estaba de acuerdo, porque además es lógico, el Ecuador ha sido observado por eso, por Naciones Unidas. Señores, al menos permitan eso. En un momento determinado de la sesión, cuando casi todos estábamos de acuerdo, comenzaron los celulares de los asambleístas a sonar, pero parecía eso, ¿qué le digo? Concierto de rock. ¿Eh? ¿Quiénes les llamaban? Les llamaban los jefes de los partidos. A decirles, oye, no. Entonces, yo reflexionaba desde mi curul y decía, bueno, ¿para qué tengo 137 ñatos aquí? Si en realidad deberíamos tener 5, los 5 jefes de los partidos reunidos en un cuarto, puestos unos 4 pinchos y una cola, y ver qué decidimos. Sí, ¿no? Y nos ahorramos tanto gasto. Entonces, lo que no me ha gustado a mí, Gonzalo, y tal vez es por eso que hago un aparte en el camino, es que nunca he tenido dueño. Yo no tengo dueño, no nací para tener dueño. Yo respondo a mis electores y respondo a mis principios. Y por eso tengo la gratitud de la gente, entre ellas la suya, Gonzalo, y la gratitud de las personas por las que camino en cualquier pueblo del país. La gratitud, que es lo que yo me llevo a la política. Así es. Pero sí, probablemente me faltó ambición. Enhorabuena, Gonzalo, porque no me gustaría ser un político ambicioso en un país quebrado.
¿Qué nos informa? ¿Qué ha logrado detectar, señor asambleísta? Porque nos vamos a quedar en eso. De la red delictiva que estaría detrás de estafas a proveedores del Estado. Gonzalo, voy a dar lectura para que no haya ningún equívoco a la respuesta que me da el Ministerio de Finanzas a mi pregunta de por qué hicieron reservado una transferencia de 120 millones de dólares. Se han entrado los delincuentes. Se han entrado, exactamente. Se han apoderado de todos los documentos. Qué ricos delincuentes y qué permeabilidad y permisividad del señor ministro. Y él ha firmado lo que le presentaban los delincuentes, firmaba. Bueno, con eso vaya a otra parte. Perdone, señor ministro, pero no somos tanta ansia, poquito de respeto. Leo textual para que la ciudadanía se informe. Le pregunto al ministro, indique los motivos por los cuales el ministro de Finanzas declaró como reservado el oficio número tal, emitido el mes de julio del presente año, en virtud del cual se dispuso el traslado de disponibilidades de la cuenta número tal, Ley Orgánica de Solidaridad, a la cuenta número tal, Cuenta Corriente Única, Aplicación al Manejo Integrado de la Liquidez del Sector Público, por un valor de 120 millones de dólares. Respuesta del ministro. Lo que sigo es respuesta del ministro. Pasa que, dice, esa es mía, pasa que el carácter de reservado, a partir de ahora el ministro, el carácter de reservado del oficio número tal obedece al hecho de que en días anteriores llegó a conocimiento de este ministerio que proveedores de obras, bienes y servicios del Estado habrían sido visitados o abordados por personas inescrupulosas, quienes a cambio de pago de una comisión, aduciendo falsas calidades, ofrecen gestionar el pago de sus deudas, situación que se acentuaba cada vez que existía mayor liquidez en la cuenta corriente única del Tesoro. Y se presume que muchos fueron estafados. Por ello, se presentó en el mes de abril del presente año la denuncia respectiva en la Fiscalía General del Estado con el objeto de que dicha entidad realice las investigaciones pertinentes y se determine a los autores cómplices en sus diferentes grados en este tipo de ilícitos. Razón por la cual, continúa el ministro, la información correspondiente a desembolsos o flujos significativos de caja se maneja de manera reservada. ¿Se da cuenta, Gonzalo? O sea, pasa que los ladrones han sido un montón y para que no se enteren y como están al lado mío, entonces mejor hago reservado el oficio. Vuelvo al texto. Razón por la cual la información correspondiente a desembolsos o flujos significativos de caja se maneja de manera reservada, ya que existe una investigación previa abierta en la Fiscalía General del Estado a pedido de esta cartera de Estado conforme a lo dispuesto en el artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal. En este contexto, también cabe indicar que en días anteriores el ministro del Interior hizo pública la detención de varios presuntos estafadores y extorsionadores que habrían estado engañando a la ciudadanía ofreciendo tramitar el pago por los bienes o servicios realizados a las diferentes entidades del Estado. Por ello, se han exceptuado su acceso debido al hecho de que se podría lesionar gravemente los intereses públicos de la sociedad y de esta cartera de Estado, ya que se encuentra frente a la necesidad de asegurar la eficacia de una investigación de carácter penal. Además de encontrarse restringido expresamente por una norma legal, esto es la investigación en curso de un presunto delito, bla, bla. Sin embargo, como usted y la ciudadanía conoce, los recursos que se registran en la cuenta número tal, Ley Orgánica de Solidaridad, son públicos. Son públicos y se encuentran detallados en la web en la dirección tal. A ver, ministro, espérese un ratito. Si son públicos, ¿por qué hizo reservado el oficio? Claro. Súmele a eso, Gonzalo, súmele a eso, que cuando le pregunto, oiga, bueno, pero finalmente ya, ok, oficio reservado. ¿Qué hizo con los 120 millones de dólares? ¿Qué responde el ministro? El ministro responde. Con oficio número tal de 27 de junio, el Ministerio de Coordinación de la Política Económica solicitó al Ministerio de Finanzas situar de manera oportuna de la cuenta específica al menos 120 millones con el fin de transferir dichos recursos a las entidades financieras públicas. Ojo, dice, el Ministerio de Coordinación Económica me dijo que transfiera 120 millones con fecha 27 de junio. Ok. Si usted revisa el informe que le presenta a la Asamblea Nacional, que tengo en mis manos, el famoso Plan Reconstruyo Ecuador, Comité para la Reconstrucción de Reactivación Productiva, informe trimestral cortado al 15 de agosto del 2016, tiene usted la siguiente información. Montos asignados para la atención del terremoto por unidad ejecutora. Banco de Desarrollo del Estado, 24.962.500. CFN, 51.174.000. CONAFIPS, 10 millones. Monto de vengado, 0.
¿Cuánto? Asignación de recursos por reactivación productiva. El mismo informe del Comité de Reconstrucción de Manabí. Al Banco Ecuador le entregaron 33 millones de dólares. Banco de Desarrollo, 24 millones y pico, ¿no? CFN, 51 millones. CONAFIPS, 10 millones. MAGAP, 5 millones. En total, 125 millones. Y en lo que es banca pública, en total, 120 millones. Pero voy al informe y digo, a ver, Juan Britos, ¿y cuánto han devengado? 0. O sea, Gonzalo, no les cuadran ni las cifras, pues. O sea, indigna, perdónenme, pero indigna. O sea, nos quieren decir, oigan, ¿saben qué? Reservado porque ha habido un montón de pillos. Pasa que se han entrado los pillos y han sido un montón. Y los 120 millones fueron a la banca pública. Ok, voy a ver el informe cortado al 15 de agosto. Devengado 0. ¿Qué significa devengado 0? Que no hay. Perdonen, señores, pero tontos no somos. Tontos no somos, porque esos 120 millones de dólares salieron de la subida del IVA, del día de salario de los empleados públicos y privados. Así es. O sea, no es aquí que nosotros estamos, es un esfuerzo del ciudadano. Cuando el ciudadano va a la compra del fin de semana y se le encarecen las cosas por el IVA, ¿por qué se traga el encarecimiento? Porque dice, bueno, es para la reconstrucción de Manabí Esmeraldas. Cuando al ciudadano se le encareció el costo de la vida por la inflación, que es consecuencia de la subida del IVA, bueno, es para la reconstrucción de Manabí Esmeraldas. Cuando le quitaron el día de sueldo, es para la reconstrucción. Pasa que no ha sido, pues. Pasa que no ha sido. Y ayer tienen la audacia de, en enlace nacional pagado con recursos públicos, pretender difamarme a través de Coavisa. ¿Por qué, Gonzalo? Porque les pongo en evidencia, porque les saqué del buche, este tipo de cosas. Entonces, ellos no tienen calidad moral. Ellos que han estado medrando del Estado durante 10 años. Ellos que andan mendigando candidaturas. Ellos no tienen calidad moral para referirse, además, usando fondos públicos, a un legislador elegido democráticamente que no quiere candidatura y que lo único que está cumpliendo es profesionalmente su labor hasta el 12 de mayo del 2017, sacándoles del buche lo que se han tragado como consecuencia de su irresponsabilidad. Pero ¿qué falta para que usted concluya el desenlace que merece, que amerita este episodio de corrupción? A ver, aquí lo que hay que hacer es pedirle a la Fiscalía que nos dé la información. Ahora la Fiscalía me va a decir, eso es reservado. ¿Por qué otra manía que ha cogido el gobierno? Es que todo es reservado. Sí. O sea, los fondos son públicos, pero todo es reservado. El gasto es reservado. Miren ustedes lo que me contesta el gobierno cuando le pregunto respecto a las actas del Comité de la Deuda. Es decir, oigan, señores, ustedes que quieren colocar bonos en el mercado internacional, denme las actas de la deuda. ¿Saben qué me responde? Me responde, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 137 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, esta cartera de Estado, es decir, Finanzas, declaró a toda operación de endeudamiento público que incluye oficios y comunicaciones con el carácter de secreto y reservado. Pero como tienen cierto eufemismo cínico, dicen, sin embargo, de necesitar alguna aclaración, la Subsecretaría de Financiamiento Público está a su disposición para hacerlo. Pues ya me dice que es secreto, ¿para qué quiero la Secretaría de Financiamiento Público? O sea, no me sirve para nada. El problema, Gonzalo, es que el nuevo gobierno tampoco va a saber, y esto debería saberse porque además, por Dios, es deuda pública. Debería saberse cuáles son los procesos de negociación, cuánto finalmente se debe. El Estado, no vamos entonces nunca a acceder a la realidad de este capítulo. Cuando el correísmo se acabe, espero que se acabe en mayo del 2017, tienen que transparentarse estas cosas. Porque otra cosa que con no la saben, gente que tenemos para votar, no creo, doctor. Chuta, Gonzalo, pero ahí sí ya no me eche la culpa a mí. Ahí sí ya es lo que da la olla, es lo que da la tierra. O sea, no se puede sembrar banano a 4,000 metros ni se puede sembrar papas a nivel del mar. El tema adicional a esto, Gonzalo, es que tampoco saben cuánto deben a contratistas y proveedores y prestadores de servicios. O sea, hablan de 2,000 millones de dólares. No saben.
Tanto no saben que ya ahora tienen reuniones interinstitucionales para decir, oye, ¿cuánto deben en tu ministerio? ¿Cuánto deben en tu ministerio? ¿Cuánto deben en tu ministerio? Entonces, estas redes de corrupción que se develan en el momento en el que pido informes sobre el tema de la reconstrucción de Manabí, son redes que bien podrían estar operando en cualquier ministerio, porque hay un montón de contratistas del Estado que están impagos y que están desesperados porque les paguen y desesperados por encontrar quien les permita acceder al pago, es decir, quien mueva la carpeta del puesto 15 al puesto 1. Eso no puede ser, Gonzalo. Perdóneme. Si ha habido red delictiva en finanzas, ¿por qué no puede haber red delictiva en cualquiera de los ministerios? Se va a reproducir en todos los ministerios donde están represados los pagos. Y es la misma red que años antes debió haber operado para la concesión de los contratos. Lo que pasa es que operan en dos momentos. Primero te doy el contrato donde ya come y después, como no te pagan, te gestiono para que te paguen donde come otra vez. Oigan, señores, y el ministro de Finanzas no me da un nombre de un funcionario de finanzas destituido. Me dice, ya mandamos a la fiscalía. Sí, gran cosa, ministro, pero ¿usted qué hizo con los funcionarios de su ministerio? Porque tienen que haber sido funcionarios de su ministerio los que ordenaban los pagos. Caso que si yo voy a Finanzas puedo ordenar un pago. Si va Gonzalo Rosero a Finanzas a ordenar un pago, no le abren ni la puerta. Claro. Y cuando llega a conocimiento de Galo, se acabó. Nunca más vuelven a hablar del tema. Si entró a fiscalía, hasta que nos olvidemos. Es que la fiscalía está recién por la muerte de Roldós, o sea, le faltan todavía como unos 30 años de investigaciones. Es parte de este circo populista, ¿no? Sí. Este circo populista.